Bueno, tengo mucho gusto el día de hoy de poder estar con ustedes, y el tema que me propusieron fue realmente sobre liderazgo pastoral, y es un tema que ha venido redundando en nuestra iglesia desde hace algún tiempo, y el texto que escogí yo creo que nos puede servir el día de hoy a nuestra congregación. Espero y le pido a Dios que así sea. Quisiera leerlo primero, quisiera que me acompañaran a leer este texto. Se encuentra en Primera de Corintios, es el capítulo 3, y vamos a dar lectura del verso 5 al verso 17. Este texto sucede después de una como división en la iglesia de Corinto. Se habían formado grupos, unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Apolo, otros decían de Cefas, e incluso unos decían yo soy de Jesucristo. El caso es que había una cierta división en la iglesia, y después de esto viene este texto que se trata realmente de hablar de la naturaleza de lo que significa el ministerio o el apostolado. Y es un texto que habla ampliamente acerca de eso, y yo quisiera el día de hoy tomarlo porque creo que para nuestra congregación es importante que tomemos en cuenta esto. Y aparte de todo, el objetivo que tiene este texto es que reconozcamos que es muy importante lo que se hace cuando se predica la palabra de Dios. Entonces quiero que me acompañen a leer este texto. Es 1 Corintios 3, del verso 5 al verso 17. Pues, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Ministros según lo que cada uno ha dado al Señor, por cuyo ministerio habéis creído. Yo planté, Apolo regó, pero quien dio el crecimiento fue Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son iguales, cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Porque nosotros solo somos cooperadores de Dios, y vosotros sois arada de Dios, edificación de Dios. Según la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse los cimientos, otro edifica encima, cada uno mire cómo edifica. Que cuanto al fundamento, nadie puede poner otro sino el que está puesto, que es Jesucristo. Si sobre este fundamento uno edifica con oro, plata, piedras preciosas o maderas, heno, paja, su obra quedará de manifiesto el día de fuego. Manifiesto el día efectivamente. Su obra quedará de manifiesto. El día efectivamente la manifestará, ya que ha de manifestarse en el fuego, y es el fuego el que probará cuál fue la obra de cada uno. Aquel cuya obra subsista recibirá el premio, y aquel cuya obra sea abrasada sufrirá el daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. Amén. Pablo es una persona realmente poderosa en lo que se trata de hablar del Evangelio. Él dice que aquí en el texto que él fincó un fundamento, pero antes de ese fundamento estaba Jesucristo. No hay otro fundamento aparte del de Jesús. Yo quisiera ir viendo qué dice realmente este texto verso por verso. El primero se trata de quién es quién. ¿Quién es quién en nuestra iglesia, hermanos? Tenemos una jerarquía establecida en nuestra iglesia, hermanos. Sí está una jerarquía establecida en nuestra iglesia. Tenemos obviamente a los sobrevedores, tenemos arriba un consejo ejecutivo, hay un consejo de administración, todos ellos están arriba de nuestros pastores y efectivamente están sobre de nosotros. Pero lo que dice Pablo es que no importa quién, dice quién es quién es Pablo, que es el más poderoso escritor del Evangelio de Jesús. ¿Quién es este Pablo?
Y lo está escribiendo él mismo. ¿Y quién es Apolo? Un predicador que a lo mejor no ha habido igual como Apolo. Y sin embargo dice que realmente no son nada. Entonces, ¿quién es quién en el Evangelio? Sería la pregunta del versículo 5. Realmente, lo único que manifiesta este verso 5 es que son o somos servidores de Dios. Y dice aparte de todo, hermanos, que este evangelio, que estos que no son realmente nada, son por los que hemos creído. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted realmente sintió el llamado de Jesús a su vida. ¿Se acuerdan? Yo creo que algunos nos acordamos, ¿no? En mi caso, mi vida venía desarrollándose en la iglesia y participaba y todo, pero realmente me faltaba el llamado de Jesús a sus filas, a trabajar, porque a veces no se involucra, o aunque uno esté involucrado, realmente uno no ha recibido el llamado de Dios. Esa es una realidad. Está uno como realmente involucrado en una corriente, como el río, cuando se mete uno al río, lo empuja, no sé si han metido a algún río, donde la corriente es tan fuerte que lo va empujando a uno y tiene uno que caminar en el sentido del río. Más o menos así me pasaba a mí. La corriente era tan fuerte, mi papá, mis hermanos, la iglesia a la que iba, era tan fuerte la corriente que me empujaban a hacer cosas, pero realmente yo no estaba tan convencido, no había sentido realmente todavía el llamado de Dios. Pero llega un momento en que escuchas el llamado, y en ese momento estás escuchando realmente a un predicador. Puede ser que este predicador no sea desde el púlpito, sino que está junto a ti y te está diciendo qué es Jesús en su vida, y a través de ese llamado tú sientes también el llamado y dices, pues sí me está llamando a mí también Jesús. ¿Quién es él? ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? ¿Y quién es Uriel? ¿O quién es el hermano Hensley? Realmente somos exactamente lo mismo, somos servidores. Y lo único importante es que realmente Dios nos está utilizando a nosotros para que sirvamos. Verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero quien dio el crecimiento fue Dios. Tenemos muchos trabajos, hermanos, en la iglesia. Aquí habla acerca de un campo que se labra, que se cultiva, que se siembra, pero antes de sembrar, ¿qué se necesita hacer en la tierra para que el grano pueda entrar? Se tiene que labrar, se tiene que quitar las piedras, se tiene que preparar para que esté floja la tierra y la semilla no quede apretada y no nazca. Bueno, se tiene que hacer varias cosas, ¿no? Aquí dice yo planté. ¿Y quién es el que regó? Pues Apolo regó. Pero, ¿saben qué? No es más importante una cosa ni la otra. Lo único importante es que Dios dé el crecimiento. Ese es lo que va diciendo la narración. Verso 7. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, realmente, aunque uno, como predicador, se sienta muy bueno, muy elocuente, muy capacitado, y otro predicador en nuestra iglesia no lo sea tanto, son exactamente lo mismo. Para nuestro Dios, tanto un predicador muy efectivo, muy poderoso, a lo mejor que convence a las almas, que nos llama al arrepentimiento, y tenemos predicadores como este tipo, y a lo mejor un hermano que no tiene tantas cualidades, y nosotros a veces lo decimos, este hermano no es tan bueno para predicar. Pues ¿saben qué es lo que dice Pablo? Ni uno ni otro. Realmente no son nada. El único que tiene el poder es Dios, y es el que da el crecimiento. El que verdaderamente hace que surjan las cosas es nuestro Dios. El que planta y el que riega, verso 8, el que planta y el que riega son iguales. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo.
Cuando leí este texto, realmente me preocupé, hermanos, porque a veces los predicadores pensamos que podemos como que recibir algo a cambio. Y este texto está diciendo que de acuerdo a nuestro trabajo como predicadores, vamos a recibir la recompensa. Hay diferentes recompensas para el trabajo de la predicación del Evangelio, hermanos. Y este texto está diciendo que sí, es un texto muy complicado, porque diría yo, la verdadera recompensa es que tú tengas la vida eterna. Esa sería la verdadera recompensa para mí. Acepto a Jesús, sigo su palabra, lo sigo, me entrego, predico, y entonces solo hay una recompensa. El amor de Dios es la recompensa, Jesús es la recompensa. Pero aquí dice que cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Yo creo que este punto es el que nosotros estamos utilizando, hermanos, para calificar a los hermanos. El día de hoy, hermanos, tenemos que calificar a nuestro hermano Edgar. Y en todas las iglesias más o menos pasa lo mismo. Valoramos y le damos una calificación a nuestro pastor, lo medimos, pero ¿saben qué? Es como una costumbre. En todos los trabajos pasa lo mismo, se valora, se hace en las empresas más avanzadas se hace autoevaluación, y después tu jefe hace una evaluación y te califican, y de acuerdo a eso te pueden promocionar o te pueden reprobar. Yo no sé si hacemos lo mismo. Lo que sí sé que dice el texto es que nosotros, los que estamos siendo edificados, que estamos siendo trabajados por los predicadores, los que estamos escuchando la palabra de Dios, no somos los que calificamos. ¿Saben quién califica? El que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que verdaderamente puede. Verso 9. Porque nosotros solo somos cooperadores de Dios, y vosotros sois arada, en otros textos dice labranza de Dios, edificación de Dios. Aquí sirve de enlace entre las dos comparaciones que está haciendo realmente Pablo. Uno es el campo, donde se cultiva, donde crece, se ve el crecimiento, ¿verdad? Y el otro es un edificio que se construye y todo esto. Pero lo importante de este texto es que dice que somos colaboradores. ¿A qué les suena a ustedes colaboradores, hermanos? Un trabajo asignado, cooperación. Y les voy a decir, a mí lo que entiendo es que tiene que ser voluntario. Yo tengo que estar convencido de lo que estoy haciendo para poder colaborar con alguien. Y en este caso, Dios es el que me ha convencido para colaborar en la predicación del Evangelio. Trabajo no porque tengo una obligación. Eso es lo que hace la diferencia en los trabajos, hermanos. El que tú tengas un trabajo donde no te obliguen a hacer las cosas, sino que las hagas porque te gustan, hace la diferencia en que tú seas próspero en tu trabajo o realmente puedas fracasar en él. Igual en la iglesia. El que se pone enfrente a predicar tiene que estar convencido de que tiene un objetivo para finalizar ese trabajo de predicación. Todos los que nos paramos aquí al frente tenemos que estar convencidos con ese objetivo, y ya veremos cuál es ese objetivo. Número 10. Según la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse los cimientos, otro edifica encima, cada uno mire cómo edifica. Pablo no estuvo con Jesús, pero es el que mejor interpreta, o yo diría que también todos los demás que han escrito, los demás apóstoles, pero yo creo que él es uno de los más poderosos intérpretes de Jesús. Tiene todo el poder para establecer un fundamento. ¿Encima de quién? Encima de quién hace en el verso que sigue, va a hablar acerca que el único fundamento es Jesucristo, pero él hace
sobre de Jesús una plataforma y dice: sobre esa plataforma que yo he establecido, ustedes pueden edificar. Pero tengan cuidado, vean cómo edifican. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Dice: cada uno mire cómo edifica. Verso 11: que cuanto al fundamento nadie puede poner otro sino el que está puesto, que es Jesucristo. Y me voy a pasar al verso 12: si sobre este fundamento uno edifica con oro, plata, piedras preciosas, o hace una diferencia entre los tres primeros, madera, heno y paja, los tres últimos. ¿Qué le hace el fuego al oro? Lo purifica. A la plata igual. Para poder rescatar el oro o la plata hay que como fundirlos, derretirlos, transformarlos completamente. Es la prueba de fuego, y entonces se convierte en algo verdaderamente precioso. Y las piedras preciosas también se supone que deben de tolerar esto que es el fuego. Mi papá trabajaba en una fábrica, Industrias Luchón, y se quemó allí en el edificio de Duramil, no sé si se recuerdan algunos, y duró una semana prendido y se quemó completamente. Y la persona más grande de edad de los dueños, Manuel Mochón, tenía una caja donde dejaba él sus cosas, y dejó centenarios, algunas joyas, pero también dejó dólares, un altero de dólares. Y entonces cuando abrieron la caja, después del incendio, abrieron la caja y estaban todos los dólares, y entonces nada más llegó el aire y se desapareció, se hizo cenizas. Los centenarios se fundieron, pero quedó ahí el oro, y las piedras preciosas fueron rescatadas. Es una prueba de fuego. Y aquí dice que nosotros construimos o predicamos para edificar a alguien o para que alguien crezca. Y nosotros, con lo que decimos, con lo que hacemos en nuestra vida, nosotros edificamos de diferente manera. Incluso aquí permite la variedad. No importa, puede ser que usted quiera prepararse mucho y edificar con oro. Quiere decir que se puso a trabajar, que preparó, que alimentó la predicación, que la pulió, que se esmeró para que saliera un granito ahí de oro. Pero usted hizo un granito de oro, o de plata, o un brillante, no sé. No me acuerdo cuántos miles de años necesitamos para que se vaya comprimiendo el carbón y se convierta en un diamante. Pero lo importante es que significa trabajo. Y claro, podemos trabajar con madera y podemos trabajar con heno y con paja. Estoy leyendo una novela donde hablan que realmente el heno era muy popular porque lo usaban para hacer las camas, para poderse dormir, preparaban y rentaban un cuarto, y lo que hacían era poner heno, y ahí ya tenía un valor importante para poder que se pudieran dormir las personas en él. Lo interesante es que con el heno puede notarse mucho más el trabajo. Si usted hace una pila de heno, entonces está haciendo algo importante. A lo mejor el oro no se va a notar tanto. Pero definitivamente es sobre este fundamento que nosotros edificamos: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Su obra quedará de manifiesto el día. Efectivamente, la manifestará, ya que ha de manifestarse en el fuego, y en este fuego el que probará cuál fue la obra de cada uno. En otras versiones, hermanos, dice que el que construye un edificio que soporte el fuego, entonces recibirá su paga. Que se entiende un poco más. Nosotros edificamos, y si esto que edificamos soporta la prueba, entonces recibimos la paga.
edificamos nuestra familia para que soporte el fuego, edificamos a nuestros hermanos para que realmente puedan sobrevivir a la prueba de fuego. La prueba de fuego, si algo está muy claro en este texto, es que vamos a pasar una prueba de fuego, eventualmente. Yo creo que como congregación lo estamos pasando. Pero eventualmente cada uno tenemos que saber, y dice que se manifestará cómo hemos trabajado. Y aquel cuya obra sea abrasada sufrirá el daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. O sea que tendrá consecuencias. El verso 16 y 17 que siguen dice que ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. ¿Y ese templo quién es? Soy nosotros, soy yo. Son ustedes, hermanos. Entonces, la primera conclusión que rescato de este texto, hermanos, es que nosotros debemos de entender que todos somos iguales. No hay jerarquía a la hora de predicar. Ustedes, yo los he oído y decimos que hay mejores predicadores que otros, ¿o no? Sí. Es más, hermanos, he oído que como va a predicar el hermano fulano, entonces sí voy. Es una realidad de nuestra congregación, realmente se toma eso. Ese es el primer punto. Pablo dice que no es tan importante. Yo diría que aquí la diferencia es en la intención del predicador. Si el predicador viene a servir, entonces la iglesia se edifica. Y entonces está construyendo con oro. Y ese oro soporta la prueba. ¿Ustedes a quién quieren más? ¿A su familia? ¿A su mamá? ¿A su papá? ¿A su hijo? ¿A su hija? ¿Cómo quieren que ellos afronten la prueba? Apenas en esta semana, no sé si fue esta semana o la pasada, que se quemó un edificio en Inglaterra, no me acuerdo. Se quemó en Inglaterra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con él? ¿Por qué se quemó por qué fue tan dañino ese fuego? Porque los materiales que pusieron, la fachada, no soportaban la prueba del fuego y al contrario, se prendía más. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos, para entender que lo que más queremos, la recompensa que debemos de recibir como predicadores, es que a los que le estamos predicando, que son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, son los que están pasando la prueba? Y cuando pasan la prueba, entonces usted y yo recibimos la recompensa, porque estamos salvando a las personas que queremos. Ese es el verdadero mensaje. Nosotros tenemos que entender el verdadero valor del mensaje de Dios en nuestra vida. Yo pienso que no podemos decir, yo no quiero predicar, que también lo he oído. Yo no puedo predicar. También eso he escuchado, que no se puede predicar. Hermanos, en mi opinión, yo creo que Pablo está diciendo, todos tenemos que predicar el Evangelio. Todos tenemos que ser parte de este edificio. Tenemos que construir colaborando con Dios. Tenemos que prepararnos para que sea mejor el resultado y pueda pasar la prueba. Realmente el único objetivo es que todos permanezcamos de pie después de la prueba. Me acuerdo de la predicación de la semana pasada, no sé si se acuerdan ustedes, hermanos. Dijo nuestro hermano Hensley que es la historia de una persona que estaba encorvada.
¿Se acuerdan? Y llega Jesús, ¿y qué hace Jesús? La endereza. Y la única forma de que en ese tiempo pudiéramos ser iguales es que nos pudiéramos ver uno al otro a los ojos. Y sigue siendo el mismo mensaje que la semana pasada. Dios es el que permite que tú estés de pie junto conmigo. No tenemos la autoridad nosotros los que predicamos. Es Dios el que da el crecimiento. ¿Cuál es nuestra tarea, hermanos? ¿A qué estamos invitados en esta tarde? ¿No sabéis, dice el texto, dice Dios habite en vosotros, si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios es una cosa especial, y vosotros sois el templo de Dios. Somos invitados primeramente a reconocer que todos ustedes son el templo de Dios. Que no importa lo que digamos, no importa lo que hagamos, lo más importante es que ustedes deben de prevalecer como templo de Dios. La sentencia es muy dura, hermanos, que si no, yo seré destruido. Tenemos que pensar con cuidado, y así lo dice Pablo, con cuidado, lo que predicamos y aparte de todo, lo que hacemos, porque dicen en esta congregación que nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Los invito, hermanos, a que cada uno de ustedes piense en predicar el Evangelio de Dios, que sobre un único fundamento construya su vida, corrija, ayude, edifique, para que al final de la prueba usted prevalezca, pero también aquello que ha construido con los que usted ama. Espero que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.